cordial saludo a cada uno de ustedes. Una vez más les agradezco que me estén acompañando y juntos estudiar el mensaje de la palabra de Dios en este día. Así que si tienen sus Biblias, les pido que vayamos al libro de los Efesios, capítulo 5, versículos del 14 al 18. Leo yo este pasaje que nos dice así. Por esta razón dice: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Con esto en mente, vayamos a Dios en oración. Señor y Padre bendito, gracias te damos en este día por darnos el privilegio y la oportunidad de poder estudiar el mensaje de tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a continuar, Padre, caminando la vida cristiana en ese llamado que tú has hecho a cada uno de tus hijos, que cada uno de nosotros podamos, Señor, entender qué es lo que tú quieres, como dice aquí tu palabra, conocer tu voluntad y caminar de acuerdo, Señor, a tus mandatos y caminar de acuerdo a tu propósito. Ayúdanos, pues, Padre, a despertar, ayúdanos a estar alertas, ayúdanos, Señor, a entender, Padre, que la vida es corta y que necesitamos, Padre, enfocarnos en la vida espiritual. Sabemos que vivimos en un mundo material y sabemos, Padre, que tenemos necesidades físicas, pero también, Padre, sabemos que lo espiritual es eterno. Así que danos discernimiento y sabiduría para poder caminar el resto de nuestras vidas, Padre, en sabiduría. Te amamos, te honramos. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, una vez más les agradezco que estén aquí listos para estudiar el mensaje de la palabra. Hoy vamos a estudiar el tema sobre cómo debemos de caminar la vida cristiana. Se ha hablado mucho al respecto, pero el cristiano ha sido llamado, mis hermanos, a mantenerse fiel en ese peregrinaje que iniciamos en el día en el cual nacimos de nuevo. Cuando yo era pequeño, niño, ¿verdad? Un cantante tenía una famosa canción y uno de sus versos decía que se hace camino al andar. Existen muchas maneras de hacer la vida y querer caminar en la vida, el camino de la vida. Ahora, nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, hemos sido llamados, mis hermanos, a caminar de una manera diferente que camina el resto del mundo. Cuando el cristianismo inició hace aproximadamente unos 2000 años, los creyentes en Cristo Jesús, aquellos que se identificaron, ¿verdad?, como creyentes cristianos, se les conocía también como la gente o las personas del camino. De hecho, el libro de Hechos lo menciona más de 6 o 7 veces. En Hechos 9:2, que es la primera, dice, hablando del apóstol Pablo, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Está hablando de Pablo, ¿verdad?, que estaba persiguiendo a aquellos que se identificaban como cristianos. Ahora, en el libro de los Hechos, como dije, se menciona muchas veces. Hechos 16:17, 18:26, 19:9, 19:23, 22:4, 24:14, 24:22. O sea que todo esto, mis hermanos, hablaba de un estilo de vida, la manera en que los creyentes querían, ¿verdad?, identificarse. Ahora, tal vez esta frase fue tomada del pasaje del Evangelio de San Juan 14:6, donde dijo el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que los primeros cristianos, pues, querían caminar conforme, ¿verdad?, a las doctrinas, a las enseñanzas que el Señor Jesucristo enseñó, que el Señor Jesucristo marcó y que después sus apóstoles escribieron y nos dejaron, ¿verdad?,
en estas cartas del Nuevo Testamento. Estos apóstoles predicaron y vivían de una manera en la cual, mis hermanos, influyeron al resto de las gentes y aquellos que se incorporaron y que recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador. Esto era pues la nueva manera de vivir, la nueva manera de caminar. Y para nosotros como creyentes es lo mismo. Hemos dejado, ¿verdad?, una manera de caminar, una manera de vivir en este mundo, y ahora caminamos conforme, ¿verdad?, a lo que la palabra de Dios nos dice, a lo que la palabra de Dios nos enseña. Recuerde que la vida cristiana es como una carrera. Comienza en el día en que nacemos espiritualmente, en el día en que recibimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y va a través de los años que el Señor nos permite en este mundo. Y obviamente se nos dice ahí que debemos de conocer y caminar conforme a la voluntad de Dios. Así es que, pues, recuerde, ese caminar, este peregrinaje debe de hacerse con paciencia, debe de hacerse con constancia, debe de hacerse, ¿verdad?, estando alertas, siguiendo las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado en su palabra. Ahora, ¿qué quiere decir o la palabra, la Biblia, cuando nos habla sobre el camino, verdad? Bueno, hablando teológicamente, hablando en cuanto a las cosas de Dios, es aquella manera de vivir y tomar decisiones tanto terrenales como espirituales que hacemos en esta vida y que nos van, ¿verdad?, a afectar positiva o negativamente el resto de nuestra vida, tanto en esta vida como en la venidera. Entonces, ahí es pues donde nosotros, mis hermanos, analizamos y vemos, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos dice. Con esto pues en mente, primeramente debemos de caminar la vida cristiana en constancia, en conciencia cristiana. Constancia y conciencia cristiana. Me voy a enfocar más en cuanto a la conciencia cristiana. Versículo 14 del pasaje que leímos dice, de Efesios 5:14, dice: por esta razón dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, aquí está hablando el apóstol Pablo, está hablando a creyentes, está hablando a personas, ¿verdad?, que ya conocen el camino que han decidido tomar y que parece ser que han entrado, mis hermanos, en un llamado letargo espiritual. Déjeme darle una ilustración. Alguien contó esta ilustración y dijo: si ponemos a una rana en una olla de agua que está calentándose, que está empezando a hervir, y usted la avienta, la rana, dice, inmediatamente va a saltar fuera de la olla. Sin embargo, si ponemos a la rana en agua tibia e incrementamos la temperatura poco a poco, la rana, dice, se va a quedar cómoda y contenta hasta morir sin darse cuenta del peligro. Ahora, ¿qué nos quiere decir esta ilustración? Esto, mis hermanos, es muy parecido a lo que ocurre muchas veces en nuestras iglesias o en la iglesia local. ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia, los miembros de la iglesia, estamos muy cómodos. Se nos olvida, ¿verdad?, que Dios nos ha dado un privilegio de poder servirle, de poder conocerle y de poder funcionar y trabajar para Él. Ahora, la comodidad nos mata poco a poco. ¿Por qué? Porque recuerde, la iglesia, mis hermanos, debe de desarrollar conciencia de su responsabilidad. O sea, ¿para qué fue establecida la iglesia? ¿Cuál es el propósito por la cual la iglesia, verdad, fue instituida por el Señor Jesucristo? La misión de la iglesia, mis hermanos, es la de compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros, mis hermanos, no tenemos conciencia de eso,
como dice el pasaje, despiértate tú que duermes. Estamos dormidos. Esta exhortación, ¿verdad?, de despiértate tú que duermes, tiene que ver con aquellos que reclamamos ser cristianos, pero que están en un letargo espiritual. Letargo es un adormecimiento. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre lo que nos dice un gran teólogo, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, ¿verdad?, dijo ciertas cosas. Él dijo que un cristiano puede estar dormido sin saberlo. Ahora, está con vida, pero está dormido. Y eso es lo que llamamos nosotros letargo espiritual. ¿Por qué? Porque uno verdaderamente no está consciente de lo que está pasando, ¿qué?, a nuestro alrededor. Por eso nuestro espíritu está conectado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, nos llama y nos llena de energía. Nos da poder para poder percibir, ¿verdad?, la realidad que está aconteciendo fuera de nuestra iglesia. Ese es uno de los problemas de muchas iglesias. O sea, nos enfocamos y vivimos dentro de las cuatro paredes de nuestra iglesia y se nos olvida, mis hermanos, lo que está aconteciendo, lo que está pasando fuera de la iglesia. Algunas veces, dice aquí, uno sabe que está dormido y que algo está ocurriendo a nuestro alrededor. Y quieres despertarte. Dice, tomas conciencia de ello y sí, despiertas. Y sabes, ¿verdad?, que ahora estás despierto. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Nosotros dormimos, descansamos y muchas veces tenemos, ¿no es cierto?, pesadillas, tenemos sueños. A veces esos sueños o pesadillas son muy activos. Soñamos que nos persigue algún animal. Soñamos, ¿verdad?, que estamos jugando algún deporte. Soñamos, ¿verdad?, que vamos en algún lugar y que algo acontece. Y eso obviamente pues nos habla, ¿verdad?, de que aún en los sueños hay actividad mental. Puede haber actividad física. Yo cuando era niño, ¿verdad?, era una persona que era muy activo en mis sueños. Yo hablaba, pataleaba. Me acuerdo que mi hermano seguido me codeaba y me decía, hoy hablas mucho, te volteas. Y yo sabía eso. Estaba vivo, pero no estaba consciente de esto. Por eso mire lo que dice Spurgeon. Spurgeon dice, este letargo en el cristiano es excesivamente peligroso también, porque él puede hacer mucho mientras está dormido, el cual le hará ver como que si estuviera despierto. Y eso es peligroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjese que él hace los siguientes comentarios sobre una persona que está dormida. O sea, cuando una persona está dormida, puede hablar. Yo hablaba en mis sueños y a veces hablamos y expresamos. He tenido pesadillas en las cuales le he hablado a mi esposa y mi esposa me ha despertado y me ha dicho, ¿qué tienes? ¿Por qué me hablas? Fíjese, pero no estaba realmente consciente de lo que estaba pasando a mi alrededor. Usted también puede escuchar cuando usted está dormido. Hay personas, ¿verdad?, que hablan cuando están dormidos y algunas veces pueden tener, hermanos, a cierta plática, pero ellos no están conscientes. Mi hermano a veces se reía de mí, me decía, anoche dijiste esto y te pregunté y me contestaste esto, pero yo no estaba realmente consciente de lo que estaba diciendo. Fíjese que existe lo que se llama, ¿verdad?, los que son sonámbulos. Las personas que son sonámbulos se levantan, caminan mientras están dormidos. Y también nosotros, mis hermanos, espiritualmente, ¿verdad?, podemos estar caminando, pero no conscientes de lo que está sucediendo alrededor. Podemos aún hasta cantar cuando estamos dormidos. A veces, mis hermanos, nuestros sueños, ¿verdad?, nos hacen hablar y expresar, ¿verdad?, ciertas cosas. Y podemos, hermanos, pensar cuando estamos dormidos, porque la mente siempre está activa. Y fíjese, todo eso nos habla de que estamos vivos,
pero que no hay una conciencia de lo que estamos haciendo. El mismo Spurgeon nos dice, el hombre que está dormido no le importa lo que le pase a sus vecinos. ¿Cómo? ¿Puede cuando está dormido? Dice. Oh, y a algunos de ustedes cristianos no les importa si se salvan o se pierden las almas. Es suficiente para ellos si están cómodos, si pueden atender a un lugar respetable de adoración e ir con otros al cielo y son indiferentes a los demás. Hermanos, por eso fíjese, es importante que el cristiano dice aquí, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Tener conciencia de Dios es tan importante y necesario. Debemos de dejar, ¿verdad?, de hacer aquellas cosas que hacemos por inercia y pensar y usar nuestra mente, mis hermanos. Entonces, cuidado pues, ¿verdad? Porque no hay nada más importante, ¿verdad?, que estar consciente de lo que uno hace. Cuando uno está consciente, uno entiende la realidad, sabe lo que está pasando. Sabes, dijo alguien, quién está dormido, sabes quién está despierto. En segundo, debemos de caminar, mis hermanos, la vida cristiana estando alerta. Dice el versículo 15, por tanto, tengan cuidado cómo andan, cómo caminan, no como insensatos, sino como sabios. Cuando uno camina, cuando usted va caminando, sea en su casa, en la calle, donde usted vaya, debemos de poner atención. Fíjese, debemos de saber la dirección a donde queremos ir. Debemos de conocer el terreno o la vía que vamos a tomar. Debemos de planear con anticipación la ruta que vamos a tomar. Y eso es importante, mis hermanos. Y de la misma manera, en la vida debemos de tener cuidado en la manera en la que vamos a tomar decisiones y que vamos, mis hermanos, a considerar hacer. ¿Por qué? Porque esto nos va a afectar. Por eso dice, no como insensatos, sino como sabios. Fíjese que aquí Pablo nos está hablando de dos tipos de personas. Los sensatos, el necio, el insensato, y el necio o el sabio, ¿verdad? El que es sensato. ¿Quién es la persona necia? Bueno, ¿verdad? Es aquel que se considera sabio, pero a sus propios ojos. Y no hay peor cosa una persona que considera que está bien y no está bien. Fíjense que nosotros muchas veces, mis hermanos, nos portamos neciamente. Dice, no como necios, sino como sabios. Un necio es una persona, fíjese, que no escucha. Una persona que se aferra a su propia opinión. Una persona que cree que todo lo sabe. Toma decisiones apresuradas. No toma en cuenta el futuro. O sea, piensa, por ejemplo, el joven. El joven tiende a pensar que va a estar, ¿verdad?, con energía, con fuerza toda la vida. Y hermanos, el tiempo pasa. Y ahora, ¿verdad?, aquellos que hemos llegado a la madurez y volteamos atrás, en mi caso, me doy cuenta de cuánta necedad ha habido en mi corazón. Cómo me porté en mi adolescencia, en mi juventud. Y cómo a veces aún, a pesar de mi edad, me sigo comportando, mis hermanos, en necedad. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano muchas veces se deja llevar, ¿verdad?, por lo que siente y no analiza. Por eso dice, no como necios, sino como sabios. Tomemos en cuenta, mis hermanos, que los días, ¿verdad?, que nos vienen no van a ser mejores. Estoy hablando si nosotros obviamente ya estamos en una edad madura, una edad adulta. El necio, mis hermanos, no piensa en sus relaciones familiares, su esposa, sus hijos, ¿verdad? Se porta áspero con la esposa, con los hijos, piensa en sí mismo. Todo eso, mis hermanos, ¿verdad?,
es importante que uno lo analice. Fíjese que el necio especialmente no piensa en las cosas que espirituales. Cuando digo que no piensa en las cosas espirituales, mis hermanos, se concentra más en las cosas de este mundo. Se concentra más, ¿verdad?, en aquello que tiene un premio inmediato y se olvida de lo eterno. Estos son, mis hermanos, días difíciles. Por eso dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Antes de entrar de lleno a ese tema, ¿verdad, hermanos? Estamos en días en los cuales hay mucha distracción. Cuando digo distracción, mire, hay muchas tentaciones, hay muchas atracciones que si no ponemos cuidado, nos van a apartar de aquello que realmente nosotros, ¿verdad?, tenemos que hacer. Y tristemente, mis hermanos, estas actividades no solamente nos van a hacer perder el tiempo, pero nos pueden arrastrar a una vida de pecado, hábitos que obviamente no nos ayudan y que nos amarran y que no nos permiten, mis hermanos, caminar la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Uno empieza, mis hermanos, haciendo ciertas cosas y después estas cosas te amarran y ahora eres esclavo de esos hábitos. Por eso es importante, dice, ¿verdad?, que seamos sensatos, seamos sabios, ¿verdad?, en cuanto a cómo, mis hermanos, nos dirigimos en la vida, cómo es que nosotros hacemos, ¿verdad?, las cosas en la vida. Luego dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Fíjese que en tercero, debemos usar nuestro tiempo de una manera sabia. Aquí, la palabra tiempo en la Biblia, la palabra tiempo en la Biblia tiene dos maneras de interpretarse. Una de ellas es cuando hablamos de los segundos, de los minutos, las horas, los días, los meses. Pero en este caso aquí habla, ¿verdad?, de una temporada, de una época. Está hablando de que el creyente, mis hermanos, debe de ver esas épocas, esas temporadas como oportunidades en las cuales, ¿verdad?, Dios nos pone para que nosotros podamos trabajar, podamos obrar conforme a su voluntad y conforme a sus planes. Que si usted recuerda, ahí mismo en Efesios, más atrás, capítulo 2:10, nos habla, dice que somos creación de Dios, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios ya había preparado de antemano para que usted y yo anduviésemos en ellas. Fíjese que caminar en sabiduría es pensar y reflexionar y decir, Señor, si tú ya habías planeado en mi vida ciertas obras, entonces debo de llevarlas a cabo. Y qué privilegio pues tenemos usted y yo, mis hermanos, como cristianos, ¿verdad?, de pensar y reflexionar sobre ellas. Estamos recién comenzando el año 2025. El año 2024 se ha ido, ha terminado. Ahora la pregunta es, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué he hecho yo, verdad, para impactar el reino de los cielos? Todos, mis hermanos, tenemos 24 horas. Todos tenemos el mismo tiempo, ¿verdad? En las cuales, fíjese, un tercio lo usamos para descansar, 8 horas aproximadamente, 7, 6, lo que usted duerma. Otro tercio lo usamos para trabajar. Los turnos se usan de usualmente 8 horas. Y otro tercio lo usamos para llevar a cabo nuestras tareas normales, como limpiar, como transportarnos, como cocinar, etcétera. Descansar, leer, tocar música, lo que usted haga. Recuerde pues que el ser sabio
o el saber usar bien nuestro tiempo implica el hacer un buen uso, mis hermanos, de nuestros recursos, pero especialmente estamos hablando del tiempo. Hay un dicho que dice que el tiempo perdido aún hasta los santos lo lloran, y sí es cierto. ¿Por qué? Porque usted sabe que el tiempo no es un recurso renovable, hermanos. El tiempo pasa y lo que no hicimos o que hicimos, obviamente, nos va a afectar. Si no hicimos algo de una manera negativa y si hicimos algo de una manera positiva. Ahora, usted sabe que hoy en nuestros días vivimos en una manera en la cual, ¿verdad?, hay una gran competencia por el tiempo, por nuestro tiempo. Tenemos la televisión, tenemos los deportes, tenemos el entretenimiento, tenemos teléfonos inteligentes, tenemos las redes sociales, y usted mencione tantas cosas que existen. Ahora, si nosotros no tenemos cuidado de cómo es que pasamos nuestro tiempo en estas cosas, obviamente no vamos a ser inteligentes, vamos a ser necios. Y ahí es donde a usted y a mí nos toca, mis hermanos, analizar, estar en guardia, ¿verdad?, en cómo vamos a pasar ese tiempo. ¿Por qué? Porque si desperdiciamos el tiempo de una manera mala, pecaminosa, pues nos vamos a lamentar de ello. Ahora, esta exhortación se nos dirige a todos, pastores, líderes, miembros normales, o sea, cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos de entender, ¿verdad?, que hay oportunidades que Dios nos da muchas veces en la vida y que nosotros, mis hermanos, dejamos pasar. Dice aquí que debemos de ser solícitos, o sea, poner atención en cómo es que usted y yo vamos a gastar nuestro tiempo, cómo usted y yo, ¿verdad?, vamos a usar nuestro tiempo. Y el versículo 18 dice: y no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Es muy probable, mis hermanos, que cuando aquí está hablando Pablo a estos hermanos, este versículo haya sido una alusión, según algunos teólogos, a las orgías que se tenían en esa región de Éfeso. Recuerde, ahí en Éfeso, mis hermanos, estaba la gran diosa Diana de los Efesios. Bueno, y a las fiestas que se celebraban en honor a Baco, que era un dios pagano, era el dios del vino. Muchos de ustedes saben, era el dios del vino. Y durante esas fiestas, tanto hombres como mujeres consideraban que era un acto aceptable de adoración el emborracharse y salir por las calles, los campos, por los viñedos, gritar, cantar, lo que hoy llamaríamos una parranda, ¿no? Bueno, Pablo les está hablando a estos creyentes y les está diciendo: no se dejen engañar, no se dejen engañar por la cultura, porque hoy nosotros como cristianos, hermanos, hay muchas cosas que la cultura quiere también hacernos creer que están bien, pero que no están bien. Por eso nos dice ahí: hey, no se embriaguen con vino, o sea, tengan cuidado de estas fiestas, ¿verdad? Estén firmes en cuanto a la manera en que ustedes han creído el evangelio y tengan cuidado de participar en esto. O sea, el vino, dice, trae, ¿verdad?, disolución. Cuando dice disolución, una manera vana de vivir, una manera en vicio. Dice, si no sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando Pablo está diciendo aquí, sean llenos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, quiere decir que nos dejemos controlar cada día más y más y más y más por el Espíritu Santo que vive y mora en cada uno de nosotros como creyentes. Así es que el cristiano, mis hermanos, debe de ser una persona que conscientemente pelea la vida cristiana de una manera en la cual es sabio en aprovechar su tiempo, la manera en que hace, ¿verdad?, sus acciones, la manera en que obra, confiando en que Dios, mis hermanos, es el Dios y el Señor en nuestras vidas.
Con esto en mente, pues, mis hermanos, en conclusión, quiero leerles el pasaje que se encuentra en 1 Corintios 15:58, que dice: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea que recordemos el camino que se nos ha trazado, el camino que nosotros voluntariamente hemos decidido seguir, mis hermanos, es un estilo de vida diferente al que otras personas caminan. Es verdad, una vida espiritual, muy diferente al que el mundo sigue. Y Pablo, en este pasaje que acabamos de leer, nos exhorta, fíjese, a que firmes y constantes, ¿verdad?, vayamos por ese camino, participando, dice, constantemente en la obra de Dios, o sea, envueltos en la iglesia, sabiendo que la elección que hemos hecho es, mis hermanos, correcta. O sea, si usted camina en los caminos de Dios, en la fe cristiana, usted está en lo correcto. Usted, mi hermano, ¿verdad?, va en buena dirección. Y que no solamente eso, pero recuerde que aquello que nosotros estamos haciendo no es en vano. Tiene un premio eterno. Dice él, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es pues mi oración que el caminar, mis hermanos, en Cristo sea una manera de vivir en la cual, ¿verdad?, eso sea un reflejo de nuestro amor por nuestro Señor Jesucristo. Con eso pues en mente vamos a ir en oración. Señor y Padre bendito, una vez más te damos las gracias, la honra y la gloria por permitirnos haber conocido. Permítenos pues, Padre, ahora caminar esta vida en ti, Señor, este camino que nos has trazado conforme a tu voluntad, siendo, Padre, diligentes, Señor, teniendo consideración de que los días son malos, siendo sabios, Padre, y aprovechando bien el tiempo. Gracias por este privilegio. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una vez más, les agradezco por haberme escuchado. Nos vemos hasta la próxima. Bye.